Muy bien. Ahora, otra expresión que se usa es vamos a destruir fortalezas. ¿No? Vamos a destruir la fortaleza de la impiedad. Y entonces el intercesor se da cuenta, se queda así pensando, ¿y qué es una fortaleza? O sea, porque en un contexto las fortalezas es algo positivo, ¿no? Cuando usted le dice, ¿cuáles son tus fortalezas? Entonces, pues mi fortaleza es donde yo soy fuerte, ¿no? Entonces, no, pues mi fortaleza es que soy muy trabajador, y la gente dice, ay, caray, vamos a destruir eso. No, no es eso lo que va a destruir. ¿A qué acepción de la palabra fortalezas hace referencia? Las fortalezas son lugares fortificados que edifica Satanás para levantarse él mismo contra conocimiento y los planes de Dios. Entonces, por ejemplo, a veces en algunos países hay una fortaleza en el Estado. Dios ha creado una fortaleza entre las autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque allí se levantan las leyes, ¿sí? Y se levantan las cosas y todo lo que se está haciendo es contra la voluntad de Dios. Así literalmente, ¿no? Entonces encuentras a este grupo, ¿no? Este, estos senadores, bueno, este equipo legislativo, este equipo presidencial, de repente, pues falla para legislar, no sé, en favor del aborto, en favor de la eutanasia, en favor de todas estas cosas. Tú dices, en serio, Satanás está construyendo ahí una fortaleza, ¿no? A veces a través de los medios de comunicación crea fortalezas para arraigar ahí su pecado, o sea, entonces su trono, ¿no? O sea, tú dices, wow. En Apocalipsis el Señor dice, tú que vives donde mora Satanás, donde allá Él es fuerte, a ti no te ve más carga, le dice a esa iglesia. O sea, hoy por hoy Satanás tiene muchísimas fortalezas en muchísimos lugares, ¿sí? Medios de comunicación, publicidad, ¿qué le digo yo? Como le decía, algunos grupos estatales de autoridad. Y bueno, Satanás puede también construir fortalezas en las personas, ¿no? Según Edgardo Silvoso, una fortaleza es una mentalidad impregnada, dice él, de desesperanza. Silvoso es un tremendo hombre de guerra que está hablando de lo que conoce, ¿no? Eh, Dice que es una fortaleza, es una mentalidad impregnada de desesperanza que causa que el creyente acepte como inmutable alguna cosa que sabe que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, acepta como válido, por ejemplo, un yugo de enfermedad, acepta como válida, pues es que, ¿qué puedo hacer? Pues si a mí me gustan las mujeres, pues ni modos. O sea, Dios me hizo así, ¿no? Dios me hizo infiel, ¿sí? Pues ¿quién soy yo para cambiar, ¿no? Hay gente que te habla así. Hay cristianos que te hablan de una vida derrotada, pues ¿qué puedo hacer yo? Vivir entre la pobreza y la deuda, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, si nosotros tenemos esas armas, entendemos que tenemos la posibilidad de destruir esas fortalezas. Se conocen tres áreas de fortaleza, ¿ok? Las fortalezas territoriales. Satanás tiene una formación estratégica, ¿no? Ahí la que nos habla ya en Efesios 6, donde dice principados, contrahuestes, ¿no? Esa formación estratégica y hasta, y hasta ha dividido, ha asignado, ¿sí? Eh, Áreas físicas, ¿no? Hasta ha dividido eh, toda la tierra y asignado seres espirituales que tengan influencia y control sobre las naciones, las comunidades y aún las familias, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que el enemigo no está haciendo las cosas para jugar. Él se ha dividido y ha dicho, bueno, a ver, digamos, este país, ¿no? Le entrego, por ejemplo, México, la corrupción, Colombia, la muerte. Y entonces está aquella fortaleza y los pecados que cometen
sus habitantes fortalecen más aquella fortaleza, hacen crecer más aquel castillo. Entonces, más asediada se encuentra la persona y las naciones, ¿no? Fortalezas ideológicas. Esto se refiere al dominio de Satanás sobre la cosmovisión por medio de las filosofías que ejercen influencia sobre la cultura en la sociedad. Fíjese, es tremenda. Por ahí una, ¿cómo se llama? Cuando nos dicen, pues es que, pues es la agenda, ¿no? La agenda. Y cuando hablamos de la agenda, nos damos cuenta que es una ideología. Las ideologías tienen una característica que requieren un adoctrinamiento y el adoctrinamiento requiere una manipulación. ¿Cómo así? Mire, cuando usted llega a una iglesia cristiana, es claro que le dicen, mire, la Biblia dice que esto es pecado. ¿Usted tiene libertad de pecar? ¿O tiene la libertad de creer en Cristo y dejar de pecar? No porque usted sea muy valiente, sino porque Dios le va a ayudar. Pero le dicen de frente, esto es así, esto es pecado, esto está prohibido, punto. Porque no va a perjudicar a una iglesia, no perjudica a Dios, se perjudica a usted y a su familia. En la agenda, que se convierte en una ideología, que se requiere un adoctrinamiento, entonces simplemente usamos el dibujito para mostrarle al niño que puede haber esta o esta o esta o este tipo de familia. Y desde pequeño le mostramos una propuesta que decimos es válida. No le estamos diciendo que queremos que acepte nuestra visión o nuestra cosmovisión, sino que le estamos planteando una premisa. Así es y te lo tienes que aprender. Como decir, 1 más 1 es 2 y así te lo tienes que aprender. Punto. No cuestionas. Entonces, detrás de esta propuesta, detrás de estos dibujitos, está el que hay un grupo que desea que ese niño vea como válido algo que no es válido. Por eso se llama adoctrinamiento, porque requiere que acepte una doctrina. Alguien me decía, pues que ustedes los cristianos también tienen una doctrina. Y yo, perdón. Sí, ustedes tienen un código de creencias. Nuestro código de creencias es la Biblia. Sí. Y sí, los cristianos leemos la Biblia, aprendemos de ella, conocemos de Dios. Pero mire, incluso un pastor puede vivir obedeciendo algunas cosas de la Biblia y otras no. ¿De acuerdo? O sea, allá él y su problema con Dios. El, el cristianismo es una relación con Dios. Y sí creemos en los principios bíblicos que son universales. Le decía yo a esta persona que son tan universales que en ellos se ha basado todos los códigos positivos, civiles, comerciales, penales. En la Biblia se han basado básicamente las constituciones, reconozcan o no reconozcan a Dios. Porque si usted me va a hablar de derechos, los primeros derechos fueron reconocidos en una ley positiva, fue en la Biblia. ¿Qué es una ley positiva? Una ley escrita. Antes de que existiesen las constituciones, Dios había reconocido los derechos. ¿Ok? Antes de que el derecho romano hablara, por ejemplo, del derecho de sucesión, la ley ya lo tenía establecido allá en el Código de Moisés, allá atrás. Ya se hablaba en contra del secuestro. Antes, mucho antes de que existiera un código penal romano, mucho menos mexicano, ya estaba allí validado el derecho a la libre movilización y por tanto el castigo de un delito que se llama secuestro. ¿Ve? Entonces, la Biblia tiene expreso para cualquier persona que la lea, es claro que está prohibido y que está permitido. Punto.
No necesita convencer a nadie. Su objetivo ya está expuesto. Mientras que en el adoctrinamiento, como les digo, hay una agenda secreta, hay un objetivo de manipulación que quiere formar la mente como si fuera algo de plastilina y entonces establecerlo. Y lo formamos a través de inicialmente, miren, les voy a decir cómo empieza una ideología. Primeramente es un chiste. Y entonces, si nos reímos de algo que es chistoso, es pecaminoso, pero con todo el chiste se ve chistoso. Entonces, toda la sociedad empieza a ver que eso puede ser gracioso. Mm, Antes lo veíamos mal, una enfermedad, un pecado, etcétera, pero como nos reímos de él, de eso se empieza a normalizar y ya lo vemos como un chiste. Luego lo vemos como una posibilidad. Luego lo vemos como una realidad y después lo vemos como una ley. Eso es una ideología. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alguien me decía, eso es lo que ustedes creen, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no? Y al fin y al cabo, yo no tengo por qué creer en la Biblia. Le digo, ok, no crean en la Biblia, entonces ¿en qué año vives? ¿Cómo? Sí, ¿en qué año vives? No, pues en el 2020, por eso. Entonces, no, si no crees en la Biblia, no crees en Cristo, no crees en nada. Entonces, como no crees en Cristo, tienes que definir el nuevo año en el que tú vives, porque 2020 es después de Cristo. Defíneme en qué año vives. Empieza a firmar tus cheques con esa fecha, a ver si puedes. Firma tus contratos con el año que según tú vives. ¿Te das cuenta que no puede? Cristo partió la historia en dos. Y nosotros, la palabra dice que nosotros debemos derribar todos los argumentos y toda la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. También hay fortalezas de orden personal. Esas son las cosas que Satanás construye para ejercer influencia sobre la vida del ser humano a través de pecados, de pensamientos o sentimientos o actitudes, generando patrones de comportamiento que no les permiten ser libres. ¿Ok? ¿Cómo así? Si hay gente, por ejemplo, que dice, estas son mis tradiciones y soy fiel a mis tradiciones. Ese es un pensamiento, ¿sí? Que no le permite ser libre porque él es cautivo a esas tradiciones, ¿sí? Hay gente que vive con un sentimiento constante de amargura y dice, es que usted no sabe cómo ya he pasado desde niño, a mí me pasó, a mí me hicieron, a mí me aconteció, y entonces es cautivo, es esclavo a sus sentimientos. O hay gente que tiene una actitud que, bueno, que le voy a decir si quiere estar peleando todos los días. Y entonces dice, es que yo soy así. Él es un cautivo por sus actitudes y genera un patrón. Y él se cuenta, por ejemplo, que esta persona que siempre está estallando y que siempre está estallando, dice, es que yo no lo puedo controlar. Es que a mí cuando me contradicen, yo no lo puedo controlar, ¿no? Entonces es un patrón de comportamiento que no les permite ser libre, que no le permite decir, ok, si quiero enojarme o no quiero enojarme, sino que de una se enoja siempre, ¿no? Hay gente que es el patrón del pecado, ahí sigue, ahí sigue. Mire, un patrón de pecado bien, bien común es la mentira. Hay gente que tiro por viaje son mentiras, que todo el tiempo mienten y mienten sobre cosas que uno dice, ¿en serio? No había necesidad. Conocimos una persona, nosotros nunca hemos tenido dinero y cuando lo hemos tenido, la verdad nunca lo hemos presumido. No nos interesa presumirlo. Y estábamos aquí en México, todavía no había nacido Andreita. Creo que fue una de las navidades más difíciles a ver nivel económico. Bueno, no celebramos con palomitas viendo una película. Eso fue todo lo que hicimos en nuestra noche, Nochebuena. Y bueno, estuvimos bastante tranquilos. Una persona nos dijo, ¿sabe qué? No, no es posible, denle regalo a la niña, yo les presto el dinero, después me lo regalan, me lo devuelven. Y así fue. Le compramos algo sencillo,
más ella tenía perfectamente claro cómo estaban las cosas y bueno. Eh, pero lo hemos pasado así, como dirían, muy X. Y estábamos hablando con una persona que asistía a nuestra iglesia, que tenía este problema de la fortaleza de la mentira. ¿Y qué hicieron de Navidad de nosotros? Mire, aquí en la casa, le dijimos así, comimos palomitas. Oiga, ¿no celebraron? Pues no, la verdad es que el 25 le compramos algo muy sencillo a Andreita, a Paulita, porque nos prestaron el dinero, pero realmente, pues nosotros no tenemos problema con eso. Ah, no sé qué. No, yo estuve en Colorado, estuve en la nieve, estuve en no sé qué, llevé a mis hijos. Ah, pues qué bueno, hermano. Y como a los 2 días nos dice su esposa, ¿qué? Le dije, no nos trajiste nada de Colorado, le digo a su esposa. O sea, ¿de dónde? Digo, de Colorado. ¿Por qué me dices que de Colorado? Yo no salí, nosotros no viajamos. Pues es que tu esposo nos dijo que habían viajado a Colorado. No, dice, no salimos. Él ha viajado a Estados Unidos, pero en otros momentos. Ahorita este año no hemos salido ni una vez. ¿Navidad no salió? No, pastora, no salimos. Pero esta persona tenía la necesidad de mentir. Entonces, en algo que, ¿cómo? O sea, tal vez si nosotros le habíamos dicho, no, pues mira, nos fuimos a Cuernavaca a comer quesadillas ahí en Tres Marías, ¿no? Y le hubieras presumido unas quesadillas en Tres Marías, pues a lo mejor hubiera dicho, no, pues le voy a subir un poquito, ¿no? Le voy a decir que salí del país. Bueno, está bien. Pues ni siquiera le habíamos presumido nada. Entonces no tenía una razón para mentir. ¿Cómo es posible? Bueno, porque es un patrón de mentira, es un patrón de pecado. Muy bien, nosotros entonces hemos visto que dentro de los lenguajes que usamos, ponernos de acuerdo, quebrar el yugo, ¿no? Este tipo de las fortalezas, vamos a derribar fortalezas. Bueno, vamos a hablar de un término que se usa mucho también en, eh, en la intercesión es suplicar. Vamos a suplicarle al Señor. Entonces, para cierta gente suplicar es como arrastrarse, ¿no? Nosotros debemos definir, o los como cristianos, como intercesores, definimos la súplica como pedir fervientemente a Dios al punto de llegar a rogar o mendigar. Cuando la súplica es como cuando una mujer está dando a luz, ¿no? Cuando una mujer está dando a luz, imagínese que en su trabajo de dar a luz ella no puede decir, pues ahora ya no quiero dar a luz, aquí ya no más, ¿no? Digamos que cuando empezamos a orar, cuando Dios pone una inquietud, pues yo puedo empezar a orar y, y a pedirle al Señor y demás, pero hay momentos en que Dios nos pone a traer un milagro a la luz. Y entonces empezamos a suplicarle, ¿no? Como cuando la mujer empieza a pujar y ella va a traer a luz a un bebé. Y nosotros traemos a la luz, nosotros vamos a orar y no podemos parar y no podemos parar y no podemos parar de orar hasta que Dios hace ese milagro. Entonces, se ve mucho, por ejemplo, este tipo de oración, este tipo de súplica en los casos de vida o muerte, ¿no? Dios está buscando a alguien que se ponga a la brecha, ¿no? Y que venga y haga vallado, ¿no? Para que Él, por ejemplo, baje y sane la tierra, ¿no? O venga y haga ese milagro, ¿no? Una brecha tan grande en oración que Dios pueda hacer ese milagro de manera espectacular, de manera grande, donde Él se ha honrado. Entonces, a veces como cristianos no nos damos cuenta que estamos trabajando en alianza con Dios, ¿no? Como intercesores no nos damos cuenta de que estamos trabajando en alianza con Dios. Eso, suplicar es eso, es parir un milagro, por decirlo de alguna manera. El que va a hacer el milagro es Dios, ¿de acuerdo? El que van a hacer es el niño, pero la que puja es la mamá. Entonces los cristianos pujamos, los cristianos sudamos, los cristianos, los intercesores más bien, pujamos, oramos, intercedemos, suplicamos y entre más
pronto va a llegar el milagro, es como más ansioso, más fervoroso, más imperante, es esa necesidad de orar. ¿Se acuerdan cómo son las contracciones? Ustedes que son mamás, o sea, cuando las contracciones vienen seguidas, 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 intensas, dolorosas, es cuando ya van a nacer el bebé, ahí ya sé que ya está por nacer. Entonces, así, cuando Dios nos da esa necesidad imperante de orar y orar y orar, y pasamos el tiempo en angustia y dolor, va a suceder el milagro. Muy bien, y por último vamos a usar, a definir los términos atar y desatar. ¿Ok? Y para hacerlo, pues vamos a partir de Mateo 18 al 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos de las armas más poderosas que tenemos como intercesores en la guerra espiritual son el atar y el desatar. O sea, impedir y permitir. Estos dos términos tienen un sentido natural, o sea, atar, pues ya podemos entender cómo se hace, ¿no? Amarramos algo, unimos algo, y desatar, pues es soltarlo, pero también tiene un sentido espiritual, ¿no? Y vamos a ver un caso que a mí me impacta muchísimo. Lucas capítulo 13, versículo 15 al 16. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Ahora esta es una mujer jorobada que entra al templo y que el Señor sana. Y ante el enojo de los fariseos, el Señor les dice esto. Claramente, Satanás había atado a esta mujer. El Señor Jesús se lo dice. Esta mujer la había atado Satanás. O sea, no es algo como que ella había pecado, como que no, era una atadura que Satanás la había agarrado. El Señor nos ha entregado autoridad a usted y a mí como intercesores en el plano espiritual, en el plano invisible, pues es en ese ámbito donde nosotros podemos atar y desatar. ¿Se acuerda del versículo? Nosotros desatamos en la tierra para que sea desatado en el cielo. ¿De acuerdo? Piénselo así. Lo atamos aquí para que se desate allá. El milagro está allá para que yo lo baje a la tierra en oración, pero la atadura la desato aquí para que se desate allá. O ato aquí para que se ate allá. Y vamos a ver casos. ¿Qué es atar? ¿No? Atar, vamos a hablarlo primeramente en forma negativa. Un símil de esta manera es cuando el vaquero realiza el coleo. ¿Saben qué es el coleo? Sale el vaquero, enlaza al torete, ¿no? De la cola, lo amarra, lo tira al suelo y cuando está en el suelo vienen y le amarran las patas y le amarran, bueno, las patas delanteras y traseras, ¿no? Eso, que lo haga más rápido, pues gana un premio. Bueno, los intercesores se ponen de acuerdo, ya sea que estén presentes o no. O sea, puedo ponerme de acuerdo con una hermana que vive en Chile para atar al enemigo para que no pueda seguir obrando, o para atar el espíritu de pobreza, o para atar el espíritu de enfermedad, o para atar esta situación X, ¿no? O podemos estar en el mismo lugar orando por esto, ¿de acuerdo? Les voy a dar un testimonio de eso. Hace muchos años, hace 20 años, 19 años que estábamos viviendo nosotros en la casa de una mujer que era divorciada de un hombre que era un abogado muy prestante. Ella también era abogada, pero ya no ejercía. Y este hombre la había hecho como quería. Y él se propuso declararla interdicta para poderle quitar los bienes y poderle quitar los hijos. Y toda la demanda la llevaba ganada.
Y entonces viene y nos dice la mujer esto y nosotros dijimos, bueno, mira, hay una palabra que dice que podemos atar en la tierra para que pase, sea atado en el cielo. Y vamos a orar. Y empezamos a orar en el nombre de Jesús. Atamos la boca, atamos el pensamiento, atamos las manos, atamos aún los sentimientos de este hombre para que no pueda hacer nada en contra tuya, ni en contra de tus hijos, ni de tus bienes, ¿sí? Para que no te pueda dañar jurídicamente. Lo atamos y desautorizamos y desatamos al juez, desatamos al secretario para que hagan lo que es justo. Los desatamos para que ellos puedan ser libres. Aún es más, los atamos al código familiar, al código civil, a lo que dice la ley, los atamos a lo que está escrito en los códigos, para que ellos no puedan hacer lo injusto, sino solamente hagan lo justo. Ya les di un ejemplo de atar y desatar. ¿Qué pasó? Al día siguiente tenían su careo y entonces el hombre llegó con tremendos abogados. Él mismo era abogado, pero llegó con un pool de abogados así súper impresionante. Y ella llegó con su abogada, que era una muchachita que estaba embarazada. Y las dos mujeres ahí, y aquellos son brazos allá parados. Y hasta donde sabemos, el juez era conocido de este hombre y le había presumido y hasta le había mostrado fotos de él con ese juez. Y el caso es que llegaron y el secretario sale y le dice, ¿ustedes han hablado entre ustedes? Y ella le dice, pues sí, lo que se había dicho antes. Sí. Es que el juez le manda estas preguntas y una lista de preguntas que solamente Dios se las pudo dictar a este juez para la mujer, ni una sola para el hombre, todas para la mujer. Y ella empezó a contestar una y una por una por una. Con base en esta y en los alegatos que se han presentado y con base en estas preguntas que fueron realmente concluyentes, el juez falló a favor de ella. Le entregó una pensión decente y le entregó la custodia de sus hijas. Entonces nosotros conocemos, yo soy testiga, como diría la canción, del poder de Dios, cuando tú puedes atar. Esto es de especial importancia hacerlo como grupo de intercesión, dado que cada intercesor tiene una experiencia y una opción que le permitirá obrar en este plan de acción que Dios tiene para. Entonces, supongamos, cuando viene el coleo, a lo mejor uno lanza el lazo y amarra la cola, ¿sí? Y entonces otro puede agarrar y atarle las patas. Bueno, así podemos nosotros hacer. El uno tumba a esta entidad espiritual y el otro lo empieza a amarrar. Y cada uno de nosotros tenemos una autoridad y tenemos un poder. Ahora, atar en forma positiva es una acción que muchos intercesores desconocen y que en realidad es muy sencilla. Se trata de atar a la persona o a la situación a la palabra de Dios, conforme el Espíritu Santo nos muestra a nosotros. O sea, mire, por ejemplo, a veces el Señor te muestra y te dice, pues mira, se trata de que es esta palabra, ¿no? Por ejemplo, por poner algo, estamos orando por una situación específica y el Señor, a lo mejor por una infidelidad, y el Señor nos muestra, ¿sí? Aquel versículo, Malaquías, donde dice que porque ustedes han sido desleales con la mujer de su pacto, no les dio a ustedes y a los dos, a este hombre y mujer, unción para que levantasen una nación santa. Entonces, pues el Señor, yo ato en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, para que esta descendencia, para que mis hijos o para que sean santos y se levanten en tu palabra, Señor, yo ato y recuerdo la palabra que dice que yo soy la mujer del pacto de mi esposo. ¿Sí? Yo soy la mujer que él escogió, que soy la mujer de su juventud, la mujer de su pacto, delante de ti, Señor. Y yo ato a mi esposo a esta palabra que dice que en los dos hay unción, Señor. ¿Sí?
Entonces nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos decir que nosotros atamos la sabiduría, atamos la humildad que dice la palabra al cuello de nuestros hijos. Se trata de atar, como decimos entonces, de acuerdo a lo que el Espíritu nos muestre, aunque no necesariamente el enemigo es detenido inmediatamente. Por eso, ¿no? Más bien esto se da en forma paulatina, esto sucede lentamente, no el enemigo en estos casos, por ejemplo, específicamente, si yo, por ejemplo, digo, yo ato la sabiduría en el corazón y la humildad en el corazón de mis hijos conforme dice tu palabra, pues esto se irá desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, aunque no es de manera inmediata y concluyente, sí es algo seguro. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 6, 20 al 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es importante enseñar y conocer a tiempo la palabra para entonces atarla a nosotros, a nuestros hijos, a las situaciones según sea el caso. Cada vez que hagamos uso de la forma negativa de atar a Satanás a sus esbirros en el área espiritual de alguien, también deberíamos atar en forma positiva a la palabra del Señor, ¿ok? O sea, no es bueno simplemente venir y ato en el nombre de Jesús el espíritu de pobreza, sino que también deberíamos buscar a qué atarlo, ¿no? Y yo ato la economía de mis hermanos, según dice tu palabra, que tú nos darás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Eh, entonces, nosotros debemos entender esto porque a veces solamente se obra de una manera y ignoramos como intercesores algo que el Señor nos advirtió en Jeremías 1:10. Jeremías 1:10, el Señor le dice a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No solamente le da una autoridad para acabar las cosas, sino para levantar otras. Entonces no se sirve de nada atar en manera negativa si no se ata de manera positiva también. ¿Cómo se ata de manera positiva? Nos atamos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a lo que está establecido por Dios. ¿Ok? Bueno, y por último vamos a ver la palabra desatar. Cuando a un intercesor se le dice desatar, ¿qué es? El desatar en oración es un tipo de intercesión que libera a los cautivos de la mano del enemigo. Entonces me dice, bueno, como eso es como desatar, como atar, sí, atar la acción del enemigo es una cosa, pero desatar a alguien, vamos a verlo específicamente. Una oración que desata puede producir los siguientes efectos, como por ejemplo, llegar a producir una liberación física de un cautivo, como en el caso de Bruce Olson. Bruce Olson fue un hombre que era un misionero, o sea, él estuvo en varias misiones, pero él estuvo con unos indios en Colombia que tenían la fama de comer gente. Entonces, él se empeñó y aprendió su idioma y estuvo ahí, etc. Tiempo después lo toma prisionero la guerrilla, lo secuestra y estuvo varios años. Y un intercesor específico empezó a orar por él y a desatarlo y a abrir las puertas. Él decía, yo desato los grilletes con los que está atado mi hermano y abro las puertas donde lo tienen prisionero y él sale. Y efectivamente salió así exactamente, ¿no? Liberar a una persona del mal o de una enfermedad. Yo desato a mi hermano de este cáncer, ¿no? Desatar la voluntad de Dios en una situación específica. Señor, tu palabra dice que tú bajarás y sanarás la tierra. Yo desato tu poder en esta tierra. Desato la fuerza de tu Espíritu Santo en este lugar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, dar la libertad a que Dios entre y cambie situaciones, ¿no? Porque a veces nosotros queremos que Dios venga mm, y le tenemos una agenda a Dios y a veces la agenda, bueno, no, a veces no, la agenda nuestra no es
la que debe imperar, sino la agenda de Dios, ¿no? A veces, como les digo, que traemos nuestra agenda y el Señor dice, bueno, pero es que yo quiero hacer algo más, ¿no? Y limitamos con nuestro pedido estamos limitando el accionar de Dios y Dios quiere accionar mucho más. Isaías 59:16 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Sí, nosotros tenemos que entender que Dios va a hacer esto. Sí, nosotros podemos decirle, Señor, yo no, si yo te digo que me ayudes en esto o que ayudes a esta persona, yo te estoy limitando, pero Señor, ven y haz tu misericordia, pelea tú, ¿no? Derriba tú, haz tú mismo, afirma tu justicia, Señor, con tu mano sálvalo y entonces declaramos no mi voluntad y no mi agenda, sino la agenda de Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, a veces cuando estoy intercediendo, yo no estoy pensando en mi deleite, pero sí traigo una idea de lo que a mí me parece que está bien y entonces lo que yo le estoy diciendo, así está bien, eso es lo bueno y eso es lo bueno para mí, pero no es necesariamente lo bueno y entonces Dios no responde porque no es la voluntad de Dios. Para resumir el tema de atar y desatar, podría decir lo siguiente. El atar eh, viene, o sea, debemos atar los ataques del enemigo y el acto de desatar o liberar permite que la voluntad de Dios penetre en una situación porque Dios ha querido que sus propósitos se realicen eh, en esa ante la petición de esa oración. El acto de atar entonces eh, el atar hace que los planes del enemigo se frenen, detienen, frena los ataques del enemigo y el acto de desatar libera la mano de Dios. Este ha sido una enseñanza, yo creo, bastante larga al respecto del lenguaje que usamos o que se usa regularmente en la intercesión. Y pues bueno, espero que creo que seguramente habrá muchas dudas y muchas posturas frente a esto. Si deseas dejarme tus comentarios, por favor, al final de este video, por favor, déjalos ahí y con muchísimo gusto. O si quieres mandármelos a mi WhatsApp 55 18 50 86 27 o si quieres comunicarte conmigo por correo yolandacopete@yahoo.com.mx o a mi face, Yolanda Copete. Les amo muchísimo y Dios les bendiga.